Hola amigas y amigos, les doy la bienvenida a una emisión más de Perspectivas Históricas, un espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Seguimos en el Museo Nacional de Antropología y el día de hoy vamos a hablar de las comunidades afromexicanas en las nuevas salas etnohistóricas que se han recientemente inaugurado en este museo. Y bueno, saludo como cada semana a Felipe Ávila. Hola Magali, qué gusto estar contigo. Igualmente, y pues nos da también muchísimo gusto que continúe con nosotros, hospedándonos en el Museo Nacional de Antropología, la doctora María Elisa Velázquez, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues para seguir abordando el tema tan importante de los y las afromexicanas. Con mucho gusto, María. Y bueno, como ya es costumbre en Perspectivas Históricas, les invito a que veamos y escuchemos esta cápsula que hemos preparado para ustedes. El proyecto del México mestizo prevaleció durante el siglo XIX y buen parte del XX. En ese proyecto, los afrodescendientes fueron ignorados. A pesar de ello, las comunidades afromexicanas han conservado su identidad, sus tradiciones, su cultura. La mayoría de ellas vive en condiciones de pobreza y desigualdad, al igual que la población indígena. A ello se suma el racismo y la discriminación a la que son objeto por sus características físicas, el color de su piel y su cultura. En las últimas décadas se ha creado una mayor conciencia social y un marco legal que protege los derechos de las personas afrodescendientes, esto derivado de la lucha y organización de las propias comunidades para combatir y erradicar toda forma de racismo y discriminación. Asimismo, se ha buscado visibilizar la historia y la cultura de las personas afromexicanas en diferentes ámbitos. En la Constitución, a partir de la reforma al artículo 2, donde se establece que la nación tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y afromexicanos, y en el ámbito educativo a través del fomento e incorporación en los libros de texto y en el discurso de espacios como el Museo Nacional de Antropología. Vamos a comenzar esta conversación con la doctora María Elisa Velázquez. En el programa anterior, en el que estuvimos en otra área de esta sala, hicimos como un recorrido por la historia, ¿no? De los orígenes de las comunidades afrodescendientes en nuestro país. Y bueno, estamos en este museo. Recientemente se inauguraron una serie de salas de corte etnohistórico, pues que nos hablan de las comunidades originarias, pero también de las comunidades afromexicanas de México. Háblanos un poquito como de la historia de este proyecto de reconversión o actualización o reformulación de estas salas y qué lugar ocupan las comunidades afromexicanas en ellas. Con gusto. Bueno, es un proceso que inició ya hace varios años. La idea era actualizar las temáticas de las salas etnográficas del Museo Nacional de Antropología. Hay que recordar para el público que nos oye que en el primer piso se cuenta toda la parte de las culturas prehispánicas, claro, antes de la llegada de los españoles, y que el segundo piso se dedica a las culturas actuales.
En este discurso había prevalecido la perspectiva de los pueblos indígenas y estaban agrupados por grupos indígenas. Ahora los nuevos curadores de la sala se propusieron cambiar esta lógica, este discurso curatorial, incorporar por primera vez, y eso es algo muy, muy importante, a los pueblos y comunidades afromexicanas en este discurso. Para ello se llamaron a especialistas, incluso se consultaron a las mismas comunidades para que formara parte de este nuevo discurso pues su saber, su conocimiento, y bueno, son salas que están en construcción y que tienen el propósito de reflejar, de dar a conocer un mosaico cultural de lo que han sido y lo que son sobre todo las culturas indígenas y afromexicanas en nuestro país. María Elisa, en la inauguración, un evento muy emotivo que tuvo lugar hace unas cuantas semanas, se hizo mucho énfasis en que tradicionalmente los discursos museográficos hablaban de las comunidades originarias como una cosa del pasado. Era reverenciar, resaltar lo que habían hecho en el pasado, pero como desligándose completamente del presente. Y ahora este segundo piso, con las nuevas salas, lo que busca es subsanar precisamente esa perspectiva incompleta. En estas salas lo que se encuentra es el presente de muchas de las comunidades originarias y afromexicanas. ¿Cómo ves tú este viraje, esta búsqueda de también conocer y también admirar y también reconocer el presente de nuestras comunidades? Yo creo que es fundamental, Felipe. No podemos entender a México sin sus culturas indígenas y, como bien lo dices, no las del pasado, sino las actuales, las que siguen siendo creadoras de cultura y que además tienen muchas necesidades de todo tipo. Entonces yo creo que mostrar esta creatividad y esta diversidad es fundamental para entendernos como país. Y en esta nueva curaduría, en este nuevo discurso, la idea es partir de temáticas como, por ejemplo, la gastronomía, las poblaciones, la religión y las creencias, de manera que estén representados todos los pueblos y comunidades. Hay que recordar que tenemos alrededor de 68 comunidades indígenas y varios pueblos afromexicanos. Entonces, bueno, es todo un reto museográfico que estén todos representados y esta ha sido la intención, que estemos como mexicanas y como mexicanos pues orgullosos de este presente que está vivo en las culturas indígenas y afromexicanas. Pero además se muestra al mundo porque un importante número de las visitas que se hacen al Museo Nacional de Antropología pues es de turistas, de extranjeros que llegan a la Ciudad de México y digamos, el Museo Nacional de Antropología sí es un foco, ¿no?, de atracción y me parece que eso es importante. Pero a mí me gustaría preguntarte, María Elisa, sobre todo porque tú has estado, además de estudiosa, pues has estado como muy cercana, ¿no?, a la propia lucha de la población afromexicana en nuestro país. ¿Por qué es tan importante que en un museo de esta envergadura, como es el Museo Nacional de Antropología, se cuenten esas historias? Pero no solo las historias, sino el presente, la actualidad, que se muestra la riqueza de las culturas originarias, pero también de las afromexicanas. Yo creo que para las culturas afromexicanas, para los pueblos y comunidades afromexicanas, pero para, como tú dices, para cualquiera que visite el Museo Nacional de Antropología, es indispensable que conozca esta diversidad y que esté además orgulloso de esta identidad. En el programa pasado decíamos cómo fue borrada, menospreciada, silenciada la participación de miles de personas de origen africano en la configuración de México. Y lo increíble es que sigue estando presente y vigente. Entonces, para
para reconstruirnos como comunidad y como población, tenemos que reconocer quiénes forman parte de nosotros, ¿no? Para un afromexicano de la Costa Chica o de Veracruz es importantísimo venir a este museo y reconocerse en las vitrinas, en el discurso, en los mapas. Están tomando en consideración mi cultura y lo que ha aportado. Y yo creo que, otra vez, no solo en el pasado, sino en el presente, como culturas que siguen creando y siguen aportando cosas. María Elisa, hace todavía unas semanas estaba aquí en el museo una exposición bellísima sobre fotografías de mujeres africanas, afromexicanas, afrodescendientes. Platícanos de la riqueza y la importancia de esta exposición. Con gusto, Felipe. Fíjate que también una de las demandas que hemos tenido por años, por décadas yo diría, es lograr exposiciones que hablen de la población de origen africano. Y una de ellas era esta, hablar no solo de la población y de las comunidades en general, sino hablar del papel de las mujeres en los territorios en donde están presentes estas comunidades. Entonces, logramos que nuestras autoridades y la comunidad estuvieran de acuerdo y realizamos un guión, creemos interesante, para una exposición temporal que estuvo prácticamente 2 meses el año pasado, entre agosto y septiembre, y que actualmente está en el Museo Histórico del Fuerte de San Diego en Acapulco. Esta exposición yo creo que también es un paradigma de hablar de un tema que nunca se había hablado, pero además hablar de las mujeres, porque también tenemos esta idea de que cuando hablamos de poblaciones afrodescendientes en México siempre son hombres. Sí. Y la verdad es que las mujeres han desempeñado un papel fundamental y actualmente son muy importantes. El movimiento afromexicano comenzó a ser liderado por hombres, pero actualmente la mayoría de las organizaciones sociales están encabezadas por mujeres, pero además hemos tenido una senadora afromexicana, ahora tenemos a una diputada afromexicana, también tuvimos al profesor Sergio Peñalosa como diputado, pero digamos que las mujeres y el discurso y las demandas de las mujeres están cada vez más presentes. Y esta exposición lo que hace es reivindicar esto, reivindicar desde su pasado, comienza hablando de las culturas de donde llegaron estas miles de mujeres, que son las culturas de Senegambia, las culturas de África Central, después qué pasó a grandes rasgos en la época virreinal, y después dedicamos una parte importante a través de fotografías a mostrar cómo están en la actualidad. Y para ello convocamos a varios fotógrafos contemporáneos, varios de ellos afromexicanos y afromexicanas, porque está Rosario Nava entre ellas, que también aportaron como su visión de lo que son las mujeres afromexicanas para la exposición. Es importante saber que esta exposición está en Acapulco, que la podemos ver, pero háblanos ahora de las salas. Digamos, en lo que respecta, ¿qué encontramos respecto a la comunidad afromexicana en estas salas? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué historia nos cuenta y qué nos dice de su actualidad? Bueno, van a encontrar, hay varias sorpresas. Insisto en que es una curaduría que todavía está en proceso y una museografía en proceso de construcción, pero vamos a encontrar sorpresas, por ejemplo, en el tema de poblaciones. Vamos a encontrar que por primera vez se habla de estas miles de personas que llegaron a México, dónde están sus territorios, dónde están situadas. También se habla en una temática sobre gastronomía. Se habla, por ejemplo, de sus aportes y de sus características en la gastronomía nacional. Y hay un video muy bonito de una mascoga. Los mascogos fueron poblaciones que tienen otra historia a la historia de los afros que llegaron por la diáspora africana. Los mascogos llegan huyendo de Estados Unidos en busca de la libertad a territorio mexicano. El presidente Juárez les otorga
tierras en Musquis, Coahuila, y ellos desarrollan una cultura que se llama mascoga. Ellos se dicen negros mascogos, muy característica, muy peculiar. Entonces ahí sale una mascoga exponiendo en uno de los videos cómo se hace uno de los platillos más característicos. Entonces, esas son las sorpresas que vamos a encontrar. Es decir, en un discurso general vamos a encontrar notas, vamos a encontrar aspectos que nos van a recordar que la población afro tuvo un papel y tiene un papel fundamental en México. María Elisa, ¿cómo se logró incorporar a estas comunidades afromexicanas en la elaboración de esta muestra, tanto museográficamente como también con su participación? Porque encontramos no solamente fotografías, sino también artesanías, textiles, vestidos, objetos de uso cotidiano. ¿Cuál fue la participación de las comunidades en la elaboración de estas nuevas salas? Muy importante tu pregunta, Felipe. Fíjate que tenemos un grupo que se llama Afroeduca, que está formado por académicas que trabajamos el tema, por personas de instituciones aliadas que siempre se han preocupado por este tema, pero también por mujeres y hombres de comunidades afros que destacan. Y con ellos trabajamos mucho demandando que hubiera espacios para los afros aquí en el museo. Y después participamos con ellos en la elaboración de los guiones, dimos nuestras perspectivas, dimos nuestras aportaciones. Digamos que fue un trabajo de incidencia importante. ¿Para qué? Pues para que ellos efectivamente estén de acuerdo en la forma en que están representados, colaboren y además, otra vez, lo que decíamos antes, estén orgullosos de cómo están mostrados, ¿no? Y que tengamos su aprobación. Entonces, esa fue más o menos la forma de trabajo. Y María Elisa, pensando, bueno, este es un museo muy importante, ¿no? A nivel nacional, creo que es un referente, en fin. ¿Hay otras experiencias en donde quizá fuera del centro del país, en donde podamos acceder como a estas narrativas a través de museos o otro tipo, centros culturales? No sé, tú en tu experiencia. Empieza apenas, Margarita. Digamos, yo diría, por ejemplo, tenemos el museo de Yanga. Hay un pequeño museo en Palmillas, que es un territorio muy pegado al pueblo de Yanga, a la población de Yanga. Ahí también nos preocupamos para hacer un nuevo discurso que creo que está pronto a inaugurarse. En el fuerte de San Juan de Ulúa, que por cierto fue declarado sitio de memoria de las personas esclavizadas. También hay un nuevo guión que habla de estas miles de personas que llegaron por el puerto de Veracruz y de la cultura jarocha y de la cultura afro-veracruzana. Y también el Museo Regional de Chilpancingo tiene en su guión aspectos relacionados a la población afro. Esta pregunta es importante porque todavía tenemos muchísimos retos. Por ejemplo, el Museo de Historia, el Castillo de Chapultepec, que lo visitan miles de niños, es de los museos más visitados y más queridos por los jóvenes, debe de tener esto. No lo tiene, se habla, ahí tienen cuadros maravillosos, óleos maravillosos de Vicente Guerrero, por ejemplo. No se dice que es afromexicano, en fin, falta en el discurso justo de la conformación, de la formación de la nación mexicana, la población afro. María Elisa, ¿y sabes cómo reciben estas comunidades estos esfuerzos que se están haciendo? Todos los grupos que colaboran, que nos has platicado, que formaron parte de alguna manera en la construcción de estas salas, ¿qué respuesta hay de ellos? ¿Cómo lo ven? Y también, ¿cómo hacerle esto que ya comenzabas a platicar? Bueno, aquí ya estas somos nosotros, estos somos nosotros, véanos, pero también nosotros queremos vernos, ¿no? ¿Cómo hacemos para llevarle esto a las comunidades, a los pueblos? Yo creo que en principio
Felipe, ellos están contentos, pero quieren tener más incidencia en la forma de representación y también quieren que estén más representados su historia y su presente en otros espacios. Yo creo que también hay que promover exposiciones temporales, como esta de las mujeres, pero otra que vaya a distintas poblaciones. Lo hemos hecho, hay un museo, cuando hablábamos de los esfuerzos de otras exposiciones, hay un museo que se llama justo Vicente Guerrero, en Coajinicuilapa, Guerrero. Es un museo que se fundó desde los tiempos de Luz María Martínez Montiel, una gran investigadora y promotora del tema, y el museo sigue en pie, pero falta actualizarlo, falta llevarle exposiciones, etcétera, ¿no? Yo creo que faltan iniciativas en donde todavía se divulgue más esto, para que, como tú dices, en todas las comunidades, en todas las regiones, cada niño se reconozca en estos espacios. No, y quizá también aprovechar la parte como virtual, ¿no? O sea, pensar en exposiciones virtuales sería maravilloso para Tenemos una en Memórica, tenemos una. Claro. Si ustedes entran a Excelente. Memórica en internet, encontrarán ahí la exposición y se puede ver desde un celular. Excelente. Entonces, es y una justo gran cosa. para cerrar, María Elisa, te quería preguntar, bueno, creo que una opción es entrar a Memórica y buscar esa exposición de la que nos hablas, pero alguien que quiero leer sobre la historia de los afromexicanos y las afromexicanas, ¿qué nos recomiendas así? Sé que tú tienes un trabajo importante. Hay varios libros. Bueno, tenemos el libro del pueblo de México, el pueblo mexicano, que por primera vez también habla de ese tema y hay 3 capítulos muy interesantes y muy buenos sobre el tema. Pueden entrar a Memórica, pueden entrar a la página de Afrodescendientes y Diversidad Cultural del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ahí hay también bibliografía. Yo creo que hoy hay varias formas de entrar por internet, por supuesto, y de buscar bibliografía adecuada. Pues te agradecemos muchísimo, María Elisa, esta conversación tan rica y tan aleccionadora respecto a la cultura afromexicana. Bueno, quienes están en la Ciudad de México, pues les invitamos a visitar las salas. Quienes no y tienen algún momento una visita hacia la ciudad, pues los esperamos acá, y si no, pues a entrar a todas estas opciones de las cuales ya nos compartió María Elisa. Les agradecemos muchísimo su compañía y bueno, los esperamos en una emisión más de Perspectivas Históricas.